¿En qué momento una madre y un padre se descubren y se reconocen en duelo por la muerte gestacional, perinatal o neonatal de un hijo? ¿Cuándo comprenden, a veces juntos, a veces no, que el acompañamiento es necesario, que se puede trabajar por hacer menos doloroso ese dolor, que tiene más vértices, que es duradero, que puede sumarse a otros duelos y sobre todo que se vive en soledad, porque de esto no se habla? Hace 5 años, un grupo de madres decidió ponerle voz al duelo perinatal en Euskadi y en Navarra y resignificar una pérdida que tiene consecuencias y que puede mermarse si se piensa en cómo hacerlo mejor, sobre todo porque se puede. Escuchi que empieza aquí, en lo que necesita mejorar y en pensar en el acompañamiento real, el de las pequeñas cosas y el que se inicia precisamente desde ahí. María González es la presidenta de la asociación. Cuéntanos, María, muy buenas, ¿cómo arrancáis? Si echas la vista atrás en este momento, ¿cómo diríais que empezáis? ¿Desde dónde? ¿Cuál es la primera amiguita? Pues la primera amiguita era ese grupo de duelo inicial en el que nos juntábamos madres, ¿no? Para hablar de nuestros bebés. Un grupo que igual se hacía cada 3, 6 meses, una vez al año. O sea, éramos muy poquitas, ¿no? Las que nos juntábamos alrededor de una velita, me acuerdo, ¿no? En homenaje a nuestros bebés. Y el único recurso que existía en Bilbao y en los alrededores, ¿no? Éramos muchas y bueno, pues nos fuimos encontrando y después de esos grupos terapéuticos nos juntábamos a tomar un café y al final nos hicimos amigas, porque al final, aparte de compartir, ¿no?, la muerte de nuestros bebés, hablábamos, reíamos, llorábamos, ¿no?, sobre la vida, sobre nuestros duelos. Ese fue el inicio de Escuchi, que llegó la pandemia y nos empezaban a contactar a machus que estaban pasando por estas pérdidas, por estas muertes, momentos muy duros que se vivieron en los hospitales, muy solas. Y fue cuando dijimos, tenemos que hacer algo, ¿no? No había una asociación, no había recursos, protocolos. Y en ese momento pues nos juntamos alrededor de 6 madres y dijimos, venga, pues vamos a por ello. Y entonces decidimos fundar Eskuutzik, inicialmente en Euskadi, pero bueno, siempre pusimos la coletilla de Navarra porque queríamos llegar a Navarra también, a alargar el brazo, ¿no? O sea, entiendo que muchas de esas 6 madres, o por lo menos algunas de ellas, veníais de grupos de terapia, ¿no? Ese fue de alguna manera grupos de terapia que cada una, de manera independiente, al hilo un poco del de esto no se habla, iba buscando, iba tratando de encontrar un camino, una forma de sanar algo que no estaba bien. Teníamos que buscar recursos por debajo de las piedras, Isabel. Había muy pocos recursos, empezaba ya a haber libros, existía una asociación a nivel estatal, un Mamanita, pero teníamos que buscar recursos terapéuticos, psicólogas especializadas en duelo perinatal y costaba mucho. Desde la sanidad pública no había, ¿no? Y al final era el contarnos unas a las otras dónde íbamos, qué nos ayudaba, qué habíamos leído y qué podíamos compartir y bueno, ¿no? Pues y sobre todo el estar unas con otras, que era lo que, ¿no? El saber que lo que te estaba pasando a ti, la madre que estaba al lado también lo había vivido, había pasado por ese proceso. Entiendo además que en ese tipo de encuentros entre vosotras no había eh, juicio, porque de alguna manera eh, una va contando un poquito, de poquitos Mm. a poquitos, ¿no? Qué es lo que ha ido pasando o en qué momento le sucedió, o cómo fue, cuál ha sido su relación a partir de ahí. Entonces entiendo que ese elemento también es importante. Sobre todo el no juicio que dices tú eres importantísimo, ¿no? El que pudieras verbalizar cosas que yo siempre digo, ¿no? El que pensabas que te estabas volviendo loca en este duelo, ¿no? En ese inicio tan doloroso que es los primeros meses y el que la persona que estaba enfrente de ti había pasado por ello o estaba pasando por ello y te entendía, ¿no? Y podías hablar, yo siempre he dicho, ¿no? Yo pude hablar de mi parto, que fue súper bonito. Podía hablar de mi embarazo porque en otros sitios te cortaban, ¿no? O las típicas frases que ya hemos escuchado todas, sobre todo para que no conectáramos con ese dolor pues que a las familias y al entorno le asusta tanto, ¿no? El que nos echemos a llorar, el que en ese momento tan agudo y que duele tanto, ¿no? Pues al final la gente quiere pues que no sufras, ¿no? Es sobre todo desde ahí. Lo que pasa que, claro, se dicen frases muy dolorosas en momentos en los que realmente lo que necesitas es hablar.
y soltar, ¿no? Todo ese amor que tienes para ese bebé, pero también todo ese dolor, esa tristeza. Nereida Barricarte, psicóloga perinatal, miembro también de la asociación. Entiendo que esas frases, que las habrás oído también en muchas ocasiones, tienen que ver con ese querer sacar a quien se encuentra en una situación de duelo como este, ¿no? De dónde se encuentra, pero encima el desconocimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también el miedo o el temor, no saber muy bien cómo abordarlo, Claro. forma parte de esas frases a las que aludía María, ¿no? Que entiendo que habrás escuchado y que no está de más repetir, sobre todo para que, bueno, para no volverlas a reproducir. Claro, sobre todo, ¿no? Yo creo que las más habituales de, bueno, mejor ahora que más tarde, tranquila, ya tendrás otro. Bueno, al menos tienes algún hijo vivo, ¿no? Por ejemplo, restando importancia y queriendo de alguna manera invisibilizar una situación que la mujer ha vivido, ha sufrido, ¿no? Y como decía María, muchas veces desde la angustia que produce a la persona de enfrente ver sufrir a otra, ¿no? Estamos muy desconectadas de la muerte, estamos cada vez más alejadas de esta realidad, ¿no? Vivimos en un mundo hedonista donde a través de las redes sociales parece que todo es felicidad, la foto en la playa, ¿no? Me voy de viaje. No tenemos ya tanto contacto con los tanatorios, ¿no? Mucho menos a un niño llevarlo a un tanatorio, a ver un muerto, por favor, ¿no? Esto parece como que es un tabú. Entonces, claro, esto es un caldo de cultivo para que no se hable de la muerte, para que no se ponga sobre la mesa el dolor de la pérdida. Y esto en duelo perinatal todavía es más, porque encima no tenemos la presencia física ni las vivencias en muchas ocasiones con ese bebé, ¿no? Entonces ya no es mi abuelo o mi abuela que ha fallecido y de pronto, ¿no?, he tenido toda una historia con él y se me reconoce el dolor. Es que aquí hay personas que igual ni siquiera sabían que había estado embarazada, ¿no? Entonces, cómo colocamos esto es realmente complicado. ¿En qué momento te incorporas tú a la asociación? Pues ¿Cuál yo es tu creo que, punto? claro, como muchas de nosotras, ¿no? Yo creo que mi punto, antes lo hablábamos, ¿verdad? Mi punto es en mi primera pérdida. Yo tenía una hija ya y en la búsqueda del siguiente embarazo tuve una pérdida de primer trimestre y en esos encuentros que decía María, ¿no? Que nos juntábamos personas donde, bueno, pues hasta que no te sucede o si no lo has vivido de cerca a veces es difícil entender cuál es el dolor que se produce precisamente por esta invisibilización que tenemos a nivel social, ¿no? Donde parece que, bueno, pues ya está, pues ha sido ahora en el primer trimestre, esto le pasa a mucha gente, ¿no? No pasa nada. Entonces, desde ahí sientes un dolor tan grande, ¿no? Porque había una ilusión, había un proyecto de vida, estaba todo formado en la mente, ibas preparando, ¿no? Te ibas visualizando ese momento y yo en ese momento necesitaba también compartirme con otras personas que estuvieran en una vivencia similar, entonces llegué allí en esa primera pérdida. Y antes también lo comentábamos, ¿no? Que para mí fue muy significativo también el inicio de Escuchic como tal, porque fue en el siguiente embarazo que yo tuve, nació mi hijo Ekai, que falleció con 22 meses de cáncer, y recuerdo el momento en el tanatorio cuando dos personas que en ese momento estaban empezando a formar Escuchic, María y Sara, que además yo compartía en la uni con ella, vinieron a acompañarme ahí en el tanatorio también. Y ese mismo año fue el año que Escuchic inició. Entonces, para mí, la asociación la vivo como un legado de mi hijo, prácticamente. Claro. Entiendo que también para ti ha evolucionado tu manera de trabajar, ¿no? Precisamente porque tú partes también del dolor, tú partes de una búsqueda y de una Claro. necesidad, y entiendo que eso también te sucede a ti, igual que a los miembros de la asociación, ¿no? Eso es. Yo ya me había formado como psicóloga perinatal, tenía los conocimientos teóricos, pero no la experiencia, ¿no?, de lo que era un duelo perinatal. Entonces, después de esa primera pérdida y después de la segunda gran pérdida, ¿no?, de mi hijo, es verdad que te colocas de otra manera, ¿no?, porque puedes, bueno, por lo menos acercarte a comprender el dolor de las personas que lo están transitando en ese momento. Sí que es cierto que me parece que es importante también tener esto bien colocado para que no pueda haber un conflicto después cuando yo trabajo en sesiones en terapia, ¿no? Yo luego tengo mis supervisiones, me trabajo mi historia, tener toda esta parte muy bien colocada para poder ofrecer a las personas con las que trabajo, bueno, pues la objetividad, digamos, ¿no?, o ese lienzo en blanco para trabajar su historia y no la mía, ¿no? Pero bueno, creo que sí que se confiere otro espacio de comprensión o de acercamiento, ¿no?, a ese dolor.
María, ¿cómo fueron los primeros pasos? Es decir, cuéntanos un poco esos inicios. Pues había todo por hacer. No había protocolos, no había formación, pero desde el principio se acercaban profesionales de la salud queriendo participar, aportar. Hemos tenido las puertas abiertas de la mayoría de los hospitales y el primer momento como muy relevante fue llegar al Parlamento Vasco. Y poder hacer una PNL con casi todos los partidos políticos fue un momento clave en el que pues 3 madres, ¿no?, íbamos al Parlamento Vasco a demandar derechos para las familias, que se tratara y que como se merecen, ¿no?, esos duelos y un acompañamiento digno. Teníamos mucha desigualdad territorial y bueno, pues había en hospitales que había recursos, en otros que no. A partir de ese momento hemos tenido, pues a nivel social también dificultades, porque como dice Nereida, esto es un tabú y es un silencio, ¿no?, abrumador. Hemos necesitado crear espacios como son los grupos de duelo que tenemos dinamizado por psicólogas, porque necesitamos que esas familias tengan espacios para poder hablar de sus bebés y que se reconozca su duelo. Y luego hemos podido trabajar a nivel de ayuntamientos, de instituciones, creando memoriales, por ejemplo, ¿no?, para esas familias que necesitan un espacio para ir a honrar a ese bebé, a despedirse, a hacer su duelo para poder transitarlo mejor. Entonces, el inicio fue el por dónde empezamos, ¿no? 6 mujeres, por dónde empezamos. Eso te iba a decir, ¿cuál fue la primera? Porque tú me has hablado de 3 escenarios, ¿no? Sí. Hablas por un lado de la parte hospitalaria, hablas por otro lado de los encuentros o del acompañamiento en terapia, ¿no? Lugares físicos donde poder juntarse, poder abordarlo y hacerlo además con profesionales que acompañen, ¿no?, esos encuentros. Sí. Y hablas de un tercer escenario que son las despedidas, Sí. lugares en cementerios, Sí. en los que se haga precisamente ese augurio, esa despedida de la forma en la que una familia quiera y decida. Eso Claro, ¿cuál sucede antes? ¿O se empieza todo a la vez? Pues que yo creo que empezamos toda la vez. Es que curramos un montón, trabajamos muchísimo, muchísimas horas, todo de forma voluntaria, altruista, reuniéndonos muchísimas veces, buscando contactos por debajo de las piedras, entre todas, claro, cada una en diferentes lugares de Euskadi. Fuimos, yo creo, formando una red que no existía y poniendo espacios donde no había voz, ¿no? Al final crear un grupo de WhatsApp, que fue el inicio realmente de Eskuhutsik, ¿no? Ir metiendo gente que llegaba y que hablábamos, la que hacía las acogidas de forma inicial era yo, como madre en duelo, acompañando como buenamente sabía, ¿no? Luego ya, pues cuando llegó Nereida ya puso su peso como psicóloga que es y ahora ya lo hacemos a nivel profesional, ¿no? Y como las familias se merecen. Pero al final lo hacíamos desde la buena voluntad, ¿no?, de acompañarnos. Y sobre todo yo creo que lo primero que fue el tener un espacio para las familias. Primero de forma online, porque ya te digo que estábamos saliendo de la pandemia, pero luego poder buscarlo de forma presencial y ya desde ahí era hacia dónde vamos, ¿no? ¿Y la mayor dificultad? O sea, ¿qué fue peor? Algunas reacciones de algunas de las personas con las que seguramente conversasteis o charlasteis solicitando o planteando y que no lo ven o no lo entienden. O el sí, pero no. Te digo que sí, pero luego no. Para mí lo más frustrante ha sido los tiempos. Porque al final a nivel institucional, cuando tú llegas, ¿no?, y dices, pero si ya tienes el grupo de personas que quieren hacer el protocolo, ¿no?, dentro de Osakidetza, dentro de un hospital, tienes a las familias que os vamos a apoyar, que estamos aquí, están trabajando ya, ¿por qué hay que esperar 3 años a publicar un protocolo? Vamos a hacer una PNL. No, pues han pasado 5 años y estamos ahora retomando, ¿no?, cosas que aún han quedado pendientes. Han pasado ya 5 años y aún queda mucho por hacer. Entonces, lo de los tiempos a mí personalmente es lo que más me frustra. Pero luego ha habido momentos en los que han surgido encuentros entre asociadas súper bonitos. El expandirnos a Navarra, tenemos un grupo de mujeres
mujeres ahora mismo en Navarra que están haciendo una labor espectacular, apoyándose, haciendo talleres. Y luego yo siempre digo que el regalo, ¿no?, de que lleguen profesionales del ámbito sanitario de diferentes sitios que quieran colaborar, y que muchas veces Nereida tuvo que pasar por el trance, ¿no?, como madre en duelo, pero tenemos a profesionales que no han vivido la pérdida en primera persona. Y yo les agradezco un montón que se acerquen y que colaboren con la asociación. Es verdad que están en contacto directo, ¿no?, con esas familias, y también para ellas es importante, ¿no?, pero dice mucho de esas personas. Nereida, ¿cómo se identifica un duelo perinatal? Bueno, un duelo perinatal, ¿no?, es el proceso de elaborar la muerte de un hijo o una hija durante toda la etapa perinatal, ¿no? Puede ser durante el embarazo, en el parto, ¿no?, intraparto, puede ser a los pocos días de nacer. Y normalmente hablamos de muerte de un bebé, pero también hay otro tipo de duelos perinatales, ¿no? También puede ser que haya un proceso de infertilidad, que yo tengo también que hacer ese proceso de elaboración de no voy a poder ser madre de una manera natural. En ovodonación, ¿no?, por ejemplo, donde hay un proceso también bueno, de tener que asumir que no va a haber esa parte genética que vayan a llevar mis hijos o mis hijas. Puede haber también procesos de adopción, ¿no? También puede ser un duelo perinatal porque no es biológicamente esa criatura mía, ¿no? O sea, normalmente lo habitual y lo que más solemos trabajar es hablando de la muerte de un bebé, pero hay otros tipos de duelos, también la no maternidad. Si yo ¿no?, por elección, o sea, no por elección, sino la no maternidad, porque no se puede, porque hay un proceso, ¿no?, que no me permite ser madre, y esto también es un duelo perinatal, porque yo en mi mente ya he forjado una idea de quiero ser madre, he tenido una serie de encuentros con este ámbito, y luego finalmente tengo que elaborar también ese proceso, ¿no?, de hacerme cargo de que no va a haber un bebé en la familia, ¿no? Entonces, bueno, como todos los duelos, al final es una etapa transitoria que te permite ajustarte, adaptarte a esa realidad que toca vivir, que no era la que habías deseado, ¿no? Yo creo que esto es un poco podría ser una definición. ¿Cómo es el primer día de la familia que llega? ¿Cómo es la acogida, ¿no? La familia, cuando hablamos de que van dos personas, claro, sí. Que puede ser, que no sé si lo habitual es que vaya solo una. Entonces, por eso te digo, ¿cómo es? Normalmente la familia llega a Escuchic cada vez más porque, ¿no?, desde los profesionales sanitarios van dando la información de la asociación, entonces se animan a contactar. El primer contacto es con nuestra secretaria técnica, entonces, bueno, pues ella, en la medida de lo posible, resuelve si hay alguna duda concreta o algo concreto que traiga la familia, y después ya me da paso a mí para poder llamarles por teléfono. Y bueno, pues efectivamente, normalmente suele ser la madre la que llama, ¿no? Pero bueno, ha habido también bastantes llamadas donde hemos estado con los dos al teléfono, con padre y madre. Hablo de parejas heteronormativas porque es lo más habitual. Sí. También tenemos otro tipo de situaciones familiares. Y bueno, pues en esa llamada, para mí lo fundamental es poder dar voz a la familia, a la madre o a la familia. Que puedan hablar de lo que les ha pasado, que puedan contar su historia, porque quizá ese espacio que les estamos dando telefónicamente sea el único espacio que tengan para poder hablar de lo que les ha sucedido. Porque quizá luego tienen esta otra parte, esta otra realidad que decíamos antes, de que fuera les silencian, les invisibilizan, prefieren no saber, mucho menos van a hablar de si vieron a su bebé muerto, porque esto ya, ¿no?, es como... Entonces, para mí una parte fundamental es esto, ¿no? Yo normalmente cuando hablo con ellos les digo, bueno, me han comentado que lo que os ha pasado es esto, ¿te apetece contarme cómo ha sido? ¿No? Y entonces ahí cada cual contará hasta donde pueda y hasta donde sienta que necesita. Y esto es importante, ¿no? Luego ya a nivel de criterio profesional, digamos, pues empiezo a indagar un poquito y hago un poco valoración, ¿no?, de diferentes escenarios que para mí son relevantes para saber si ese duelo puede ir resolviéndose de una manera natural o si puede haber algún tipo de complicación, ¿no? Pues, por ejemplo, valoramos qué tipo de red de apoyo social tiene, ¿vale? Porque aquí tenemos mucho que hablar desde Escuchic también, ¿no? Podemos ofrecer muchos de los servicios, ¿no?, los grupos de apoyo que hay de manera mensual en diferentes espacios de las 4 provincias.
Tenemos también el grupo de madrinas, ¿no? Mujeres que han pasado por esta experiencia y que de manera voluntaria se prestan a acompañar de madre a madre a otras madres en duelo. Tenemos un padrino también, que estamos súper contentas con esto. Entonces, bueno, pues ahí esa red de apoyo es no vivir en soledad este proceso, ya es algo que va a favorecer que el proceso de duelo transcurra de una manera normal, ¿no? Porque no tenemos que olvidar que un duelo es un proceso normal, natural, de adaptación, no es patológico a priori, ¿vale? Valoramos también cómo está la situación en pareja, porque claro, son diferentes personas con diferentes recursos de afrontamiento del duelo que pueden estar en diferentes momentos, ¿no? Y esto en parejas heteronormativas lo vemos muy claro, como los hombres suelen tender más a la acción, enseguida se ponen a cuidar de la madre, a seguir adelante, a cuidar de otras criaturas, vuelven a trabajar rápido, ¿no? Y en cambio la machu pues igual necesita un momento más de parar, de hacerse cargo de lo que está viviendo, ¿no? Y a veces esto puede generar conflicto en la pareja, porque muchas veces lo que oímos es, por parte de ellas, parece que no le importa, parece que a él no le duele, o por parte de ellos es que es ahora una persona totalmente diferente, no la reconozco, no sale de ahí, me da mucha angustia que se quede anclada en ese dolor, ¿no? Entonces esto también puede generar cierto obstáculo a la hora de ese proceso, ¿no? Entonces también hacemos un poco esa parte como psicoeducativa de los diferentes momentos en los que pueden estar, qué importante es la comunicación, ¿no? Si hay otros hijos en la familia, ¿cómo comunicarles? ¿Cómo le digo yo a mi criatura de 5 años que estábamos esperando a una hermanita y que de repente en la semana 38, cuando ya teníamos todo preparado, cuando ya habíamos hablado de ello abiertamente, tal, pues ha fallecido, ¿no? Porque no hay latido. Pues cómo poder acompañar a esos otros hijos o hijas que hay en la familia también, explicarles adecuadamente, permitirles que puedan expresar su duelo, ¿no? Todo esto también es importante. Al final es valorar un poco cuál es la situación que tiene esa madre o esa familia y hasta donde nosotras podemos poder ofrecer recursos, ¿no? Porque lo que decíamos, grupos de acompañamiento, las madrinas, en ocasiones si hay alguna situación que nos lo hemos encontrado también, ¿no? Donde ha habido, yo qué sé, un abuso sexual o una interrupción voluntaria de embarazo, que esto ya es otro, ¿no? Otro temón. Bueno, pues ver cómo está esa persona, ¿no? Y yo a veces también he podido aconsejar que quizá en según qué situaciones, si veo que hay unos duelos que pueden complejizarse mucho, que puedan acudir a una terapia personal, que es algo que nos encantaría ofrecer desde la asociación, pero bueno, los recursos ya sabemos que son limitados, ¿no? Claro. Entonces, o sea, claro, hay diferentes tiempos, ¿no? Claro. Y la propia evolución. Entiendo que en esa primera conversación, en la que tú haces como si fuese una especie de no iba a decirte una foto fija, ¿no? De la situación de esa casa o de esa familia, y a partir de ahí, bueno, pues ver por dónde ir entrando. Quién necesita una intervención inmediata, ¿no? Eso y es. quién necesita quizá, bueno, pues estar aquí para cuando en un momento dado toque la puerta, ¿no? Y lo que habitual sepa suele lo que ser esto, ¿no? O sea, la estar segunda aquí, parte. claro. O sea, no es tan habitual que haya personas que requieran ¿no? otro tipo de acompañamientos más específicos, pero también existen y también hay que valorarlo y también tenemos que tener la confianza de decir, mira, pues quizá nuestra asociación a día de hoy, con los recursos que tenemos, con las subvenciones a las que podemos optar, no llegamos a ofrecerte esto, pero creo que sería necesario, ¿no? que puedas hacer otro tipo de... Porque también, por ejemplo, otra cosa de las que valoramos es el acompañamiento sanitario, cómo ha sido, ¿no? Cómo ha sido la despedida del bebé. Quizá quedan cosas por hacer. O igual la familia no sabe muchos de los derechos que tienen. Es maravilloso cuando nos llaman, por ejemplo, si hay una interrupción de embarazo, y nos llaman, ¿no? Y dicen, pues es que mira, el lunes me van a interrumpir el embarazo porque hay una malformación y tal, ¿no? Y no sé qué puedo hacer. Ese momento es maravilloso, porque ahí es donde les podemos dar toda la información, hacerles conscientes del proceso, ¿no? Lo que van a vivir, qué derechos tienen, que puedan pensar qué van a hacer con ese bebé, qué van a hacer con el cuerpo, si quieren verle, si no quieren verle, si quieren hacerle una foto, si no, ¿no? Ponerles sobre la mesa qué es lo que otras mujeres les ha ayudado, de qué se arrepienten otras mujeres, para que puedan ir, ¿no? saliendo un poco del tabú y también valorando, ¿no? Y esto es un factor protector tremendo para ese duelo, ¿no? Porque si yo soy partícipe realmente de esa despedida, ¿no? y tengo un entorno donde me están apoyando y además el personal sanitario acoge mis decisiones de una manera amable,
Todo esto va a hacer que el proceso de duelo muy probablemente sea lo sano que debería ser. Y lo natural, un poco lo de lo que tú decías, ¿no? La importancia de la naturalidad. Eso es. Precisamente en ese conocimiento, en esa información que ofertáis, entiendo que a lo largo de estos 5 años, María, también para vosotras ha sido un descubrimiento, porque quizá las necesidades de esas primeras 6 madres eran unas que se han ido ampliando, o sea, el abanico ha sido cada vez mayor y, por tanto, había más puntos en los que ir entrando, ¿no? O sea, entiendo que esa evolución también ha sido enriquecedora, pero también abre más puertas a las que tocar, ¿no? Sí. Al final ha sido, yo siento como pasar de la urgencia, ¿no? Al ir ahora estructurando, ¿no? Y ya después de 5 años haber ido adquiriendo una experiencia. Es cierto que, claro, las madres que empezamos, muchas de las cosas que hemos ido consiguiendo no las tuvimos. Pero a la vez nos sentimos súper orgullosas de que ahora las familias puedan optar, ¿no? a esos recursos, a esa información que nosotras no tuvimos. Bueno, pues detrás de eso hay mucho trabajo. Muchas veces yo siento, ¿no? que he estado apagando fuegos todos los días, pero a la vez, cuando vemos los datos, ¿no? de a cuántas personas acompañamos al año, cuántas personas nos llegan, y luego el feedback de las familias, ¿no? Tenemos el proyecto de los saquitos Izo, por ejemplo, ¿no? de esas familias para que se puedan despedir de los bebés de una forma bonita, ¿no? y con un buen recuerdo. Y cuando me dicen, María, jo, vaya regalo nos habéis hecho, ¿no? El poder tener este recuerdo para el resto de nuestra vida es nuestro mayor tesoro. Y dices, buah, yo las tardes que me he pasado organizando saquitos, ¿no? y mandándolo a los hospitales, contactando con costureras, muchas veces a mamas muy mayores, ¿no? que nos tejen. Cuando ves realmente pues, que lo que estamos haciendo ayuda mucho a las familias, es que esto ha merecido la pena, ¿no? Dentro de que pues, nos queda mucho de camino por recorrer. Si te fijas en los logros, vamos a decir así, conseguidos en materia de sensibilización, ¿no? ¿Con qué te quedarías o por lo menos qué destacarías? Lo primero, el sentirme que soy parte de una red, que ya no estoy sola, ¿no? y que las familias que van a llegar, que están llegando, ya no están solas, que tienen espacios para poder hablar de sus duelos, que tienen a mujeres, a padres, a otras personas para poderse acompañar. Y luego también que hay profesionales que se están formando y que reformando, o sea, que están en todo el rato, o sea, queriendo aprender. Y luego otra cosa que estamos viendo es que las residentes, o sea, los futuros médicos, las futuras matronas, la actitud es, Isabel, o sea, quieren aprender, nos llaman de asociaciones de estudiantes, estamos ya participando activamente en las universidades. Es que viene un cambio social a futuro impresionante. Y yo creo que eso también es parte de que los profesionales actuales, ¿no? Están contagiando a esos estudiantes el que se puede hacer de otra forma. Y que hacerlo de otra forma es marcar un duelo que sea bonito, dentro de que es un duelo, a que no sea un duelo traumático, ¿no? Y que no haya trauma, por ejemplo, ¿no? Trasladad alguno de los ejemplos de proyectos que habéis puesto en marcha. Has mencionado los saquitos, Sí. hemos hablado de las despedidas memoriales, ¿no? Bueno, el tema del registro, pero eso es verdad que esto venía por otro motivo. Sí, pero fue muy importante, Isabel. Pero fue importante, porque es verdad que venía por otra vía. Pero vamos a ir contando algunos de los proyectos que es importante, ¿no? Entonces, tú mencionabas los saquitos, pero en los hospitales también se da la opción de que la despedida de la persona, ¿no? Sea con un acompañamiento determinado. Contadnos un poco cómo es. Bueno, pues a día de hoy hemos conseguido instaurar el tema de los saquitos, que es muy importante, ¿no? Que la familia se lleve algo del hospital, ¿no? Un recuerdo, porque al final cuando sobre todo los bebés son muy chiquititos, muchas familias no tienen compradas, ¿no? Pues las ropitas. Y luego sobre todo que el momento de la despedida, de presentarte a tu bebé fallecido, que no es el momento que tú hubieras deseado como madre,
pueda estar pues arropado, ¿no? Que te lo traigan en brazos, que no lo dejen en bandejas de acero inoxidable, como nos estaba pasando, y sobre todo que sea independientemente de la semana en la que ocurre, ¿no? Antes se separaba dependiendo de la semana, pues al bebé se le daba de una forma o no se le daba, ¿no? A la familia. Ahora ya hemos conseguido unificar eso, ¿no? Y esa parte es muy importante para la familia. En cuanto al acompañamiento, para mí, por ejemplo, muy importante es el psicológico. Y aquí tenemos aún un camino por recorrer, ¿no? Desde En el propio hospital. En el propio hospital, efectivamente. Hay hospitales que disponen de una psicóloga en planta, hay otros que no, hay otros que te ocurren el fin de semana y en el fin de semana no hay. Entonces, y luego cuando sales del hospital, que necesitas muchas veces ayuda terapéutica y no tienes a los profesionales formados, vamos a decir, en esta materia, ¿no? O igual en el tiempo terapéutico que necesitas, ¿no? Que pues igual no es una vez cada 6 meses, sino es una vez a la semana, ¿no? Entonces tenemos que recurrir a psicólogas privadas que muchas veces económicamente no todas las familias pueden pagar, ¿no? Y es desde ahí, bueno, pues el ver desde la asociación, pues lo que decía Nereida, ¿no? Hasta dónde podemos llegar. Las instituciones se tienen que comprometer, ¿no? con poder ayudar a estas familias y en ese camino estamos poco a poco, pero aún a nivel psicológico, ¿no? Perinatal, yo creo que queda un camino por recorrer. Y yo creo que es importante también, que antes estábamos hablando de que el proceso de duelo es un proceso normal, natural, esperable, y a veces también hemos visto cómo se confunde, ¿no? Y se patologiza y se medicaliza un proceso que es normal, ¿no? Y esto también es algo que tenemos que poder colocar adecuadamente, ¿no? Porque bueno, pues tienes ciertos síntomas, características, manifestaciones, el duelo, que pueden recordar a según qué otras circunstancias. Y a veces hemos visto personas que están en duelo que les dan un antidepresivo, ¿no? Por ejemplo. Cuando esto obstaculiza realmente que pueda hacerse cargo de la realidad de la pérdida, ¿no? Por ejemplo, para poder ir afrontando. Entonces, lo que decía María, yo creo que es importante también que profesionales sanitarias que atienden a estas familias, que tengan una formación, una sensibilización en el tema para que no haya esas confusiones, ¿no? Y que no se patologice un proceso que es normal y que requiere un acompañamiento, una cercanía, ¿no? Que no es poco, pero no esa sobremedicalización que a veces vemos también. Que es más habitual de lo que parece. Por desgracia, sobre todo con lo que decíamos antes, con la angustia de que me genera a mí verte a ti sufrir, ¿no? Entonces, venga, vamos a salir rápido de aquí, que habla mucho también de la sociedad en la que estamos, ¿no? Al final, cuando estamos en duelo, estamos en tristeza en el primer momento y esta tristeza es necesaria. Tenemos que parar, tenemos que hacer un proceso de introspección, tenemos que aislarnos. O sea, esto es algo que es lo esperable, porque tenemos que hacernos cargo de una situación muy dura, ¿no? Y adaptarnos a esa nueva realidad que nos viene. Entonces, esto no se puede hacer así, y no se puede hacer riendo y saliendo a la calle y en carcajadas, ¿no? Pero ¿cómo enfrenta esto a las personas que tenemos delante? Y a veces estas personas también son profesionales sanitarias, ¿no? Que están ahí y que dicen, bueno, pues vamos a poner un antidepresivo y así no sufre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a colocar también esto. Bueno, y entiendo además que además ese duelo tiene un elemento, igual que hablábamos, o sea, igual que decimos que no se habla de ello, hay una parte física en la persona que tiene una pérdida que tiene su propia evolución y por tanto te recuerda diariamente de manera continua lo que podía haber sido y no fue, por no hablar de toda la parte psicológica y del propio hecho, quiero decir, si hablamos de una pareja, sus propias relaciones sexuales, todo eso va a modificarse, por lo menos durante un tiempo. Efectivamente. Y incluso romperse, ¿no? en determinadas situaciones. Pero claro, todo ese recorrido exige, cuando menos, otra persona que esté entendiendo. Eso es. Que pueda compartir y que pueda, por lo menos, saber dirigirte, ¿no? Hacia dónde. Es un momento de crisis vital importante. Y como todas las crisis son cambios. Y los cambios al final requieren de poder readaptarnos a la situación. Y a veces, claro, hay parejas que se rompen, hay amistades que desaparecen por el camino, ¿no? Porque ya no me estás sirviendo, porque no me estás entendiendo, porque no me estás brindando lo que yo necesito, ¿no? Y esto hay que saber entenderlo. Y luego también, como bien decía María, ¿no? El momento de la despedida, no tenemos que olvidar que al final es una madre pariendo a su bebé. Yo creo que esto es importante porque a nivel neurobiológico también hay una serie de hormonas que entran en juego que muchas veces lo oímos, ¿verdad? Cuando dicen, cuando es un momento bien acompañado, ¿no? Y es un parto bien acompañado, las mujeres en duelo te dicen,
ha sido un momento precioso. Y esto le choca a muchísima gente, ¿verdad? Cuando dicen es un momento precioso, ¿cómo va a ser un momento precioso cuando das a luz a tu bebé muerto, ¿no? Pues porque su biología está preparada para que ese momento sea un momento precioso. Lo que no tiene sentido es que no esté bien acompañado, porque esto, como bien decía María, puede generar trauma al final, ¿no? Y aquí hablamos de situaciones de violencia obstétrica, de unos acompañamientos que son muy dañinos, ¿no? Es una mujer que está pariendo y es una mujer en posparto, ¿no? Y si hablamos de las madres. Si lo entendemos desde la base esta, ya tenemos la mitad del camino ganado, ¿no? Entender que una madre en posparto va a tener sus altibajos emocionales, que va a tener una subida de la leche, ¿no? O sea, que a veces igual esto también se nos puede olvidar, ¿no? Es que vamos a ver qué quiere hacer esa mujer con esto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que hay una parte de neurobiología de lo que es, o por ejemplo, que la mujer necesite hablar de su parto. Todas las mujeres que hemos parido necesitamos contar nuestro parto. Y una mujer que ha parido un bebé muerto necesita contar su parto igualmente, porque necesita ir elaborando también ese momento tan potente que es un parto. Entonces, vamos a darles el espacio que realmente merecen, ¿no? Que son madres también, igual que el resto. En el trabajo que realizáis, ¿os habéis en algún momento dado, aparte de compartir, ¿no?, las situaciones o las necesidades de quienes forman parte de la asociación, os habéis guiado de algún otro lugar? Me refiero a, ya no hablo en el Estado, sino en algún otro país que os conste que se trabaja especialmente. ¿Qué ejemplos, no? En un momento dado uno mira y dice, bueno, a ver si llegamos, aunque sea al 25 de aquí, ¿no? Sí. Hombre, a nivel estatal es Cataluña. En Cataluña, en los hospitales tienen áreas de perinatal, de duelos perinatales, de pérdidas, tenemos mucho aún por aprender. Y luego a nivel europeo es que en Inglaterra, en Holanda, o sea, tenemos Bélgica, o sea, hay muchos países en los que incluso, bueno, pues te puedes llevar a tu bebé a casa a despedirlo. Cunas de frío, eso ¿no? es. Habitaciones de despedida. Hay unas herramientas que, bueno, pues que aquí aún no tenemos, ¿no? Y bueno, pues ese querer mejorar, siempre a nosotros nos gusta mirarnos allí, ¿no? Hacia dónde se puede aún mejorar más de lo que estamos haciendo. Es cierto que a nivel estatal, pues Euskadi no está tan mal como en otras comunidades autónomas, ¿no? En otras provincias, pero yo siempre digo que para mí es mirarnos hacia lo que se puede hacer mejor. Y luego, antes lo has mencionado, ¿no? También con el tema de los registros, aquí también pasa igual, ¿no? Tenemos otros países en los que estos bebés se reconocen independientemente de la semana en la que nacen. Aquí tenemos aún el hándicap, ¿no?, de la viabilidad y de esto que a las familias hemos conseguido un paso muy importante, pero aún queda, ¿no?, el por debajo de esa semana que puedes inscribir a tu bebé con nombre y apellidos y que aún nos queda recorrido para conseguirlo. ¿Habéis elaborado alguna guía o por lo menos establecido una serie de pautas que se pueda distribuir en determinados lugares y que un hospital pueda permitir que eso suceda? Escuchic no lo ha elaborado, lo han elaborado a nivel de OSIS. Dentro de Osakidetza hemos podido participar en diferentes guías y protocolos que se han ido haciendo. O sea, ¿os sentís consultadas de alguna forma? Sí, eso es. En Euskadi hemos tenido el placer de poder colaborar, yo creo, con casi todos los hospitales, y donde igual no hemos estado en esa guía, en ese protocolo, sí que nos han consultado pues para a nivel de herramientas, de recursos, de formas de despedida, de dudas, pero sí hay diferentes protocolos y guías. Yo creo que una que tenemos muy buena y que es referente a nivel estatal es la de la OSI Bilbao Basurto. Han hecho una labor impresionante a nivel multidisciplinar en la que han podido participar diferentes agentes y lo han hecho muy bien, y yo creo que han involucrado también a la asociación, a las familias, y las han tenido en cuenta. ¿Qué os gustaría que pasara en los próximos 5 años? Si ahora mismo lo planteamos, ¿qué tendríais en la cabeza o como primer deseo? Hay una parte un poco quizá más material, si la tenéis, o incluso más trascendentales, si es así. Yo creo que uno de los primeros puntos es el protocolo unificado, ¿no? Un protocolo unificado en Osakidetza, ¿no?, que pueda dar un poco esas bases para todos los hospitales, centros de salud, ¿no?, y que
que permitan trabajar no solamente desde el acompañamiento de la persona que tiene mayor sensibilización o que se ha formado especialmente en esto, sino que sea algo ya instaurado oficialmente. Eso a nivel general, ¿no? Que la sensibilización en la sociedad también pueda dar validez a este tipo de dolor, ¿no? De la muerte de un hijo o una hija en la etapa perinatal. Sí, yo ahí añadiría el que no tengamos que justificar el dolor, ¿no? Independiente de la semana, que no sea porque en el tercer trimestre duele más que en el primero, ¿no? Y que tengamos que dejar de, sobre todo a las familias, de justificarnos, ¿no? Ante ese dolor, que a cada familia y a cada persona le duele como le duele y está bien y se valide. Y que muchas veces además las propias familias lo traen esto, ¿verdad? Eso es. Bueno, es que yo no me puedo imaginar, he perdido en el primer trimestre, es dolorosísimo, no me puedo imaginar cómo será si pierdes en el tercero, ¿no? Dices, bueno, pero es la pérdida de tu hijo, de tu hija, ¿qué más da? ¿No? Entonces muchas veces también es el validarle a las familias su propio dolor que viene un poco arrastrado por esa parte. Y luego para mí, creo que sería como el mayor regalo, ¿no? que nos puede pasar en Escuchi, que es que se haga un acompañamiento completo, incluido la parte psicológica a nivel de, pues eso, ¿no? Cuando te ocurre, que el acompañamiento sea el correcto dentro del hospital, pero también el después, también el antes si tienes que tomar decisiones, ¿no? Que son difíciles de tomar, y que se dé la información necesaria, que en este momento aún hay sitios donde no se está dando. Necesita mejorar, ¿no? Estamos en el necesita Eso mejorar. es. Bueno, si nos escucha alguien que se encuentre en una situación de duelo perinatal o de duelo gestacional, o que tiene cerca a alguien que pueda estar pasando o sufriendo una situación de esas características, ¿qué le diríais hoy desde el trabajo que venís realizando y el que estáis haciendo y lo que tenéis un poco a la vista, ¿no? ¿Qué le diríais hoy? Yo lo primero es que no estás solo, que no estás sola, que hay más familias que hemos atravesado, ¿no? Por desgracia, y hemos caminado por lo que les va a tocar pasar a ellos, y que tienen un espacio donde poder verbalizar sin juicio, ¿no? Lo que hablábamos antes, que es tan importante. Y luego que pedir ayuda no es signo de debilidad, ¿no? Que hay a veces que nos cuesta, ¿no? Acercarnos a pedir ayuda, que en Escuchic van a encontrar un sitio, un espacio donde se les vamos a intentar dar, ¿no? Todas las herramientas necesarias para que puedan abordar y trabajar su duelo, y que detrás estamos muchas personas que les vamos a acompañar y les vamos a acoger, ¿no? Y uniendo un poco con esto del final, ¿no? Que decíamos, yo creo que puedan sentirse que su dolor es válido, que es esperable, que es normal, que nadie ponga en duda esto. Y yéndome un poco al inicio, si alguien cercano a mí está transitando por una pérdida perinatal, bueno, pues que recordemos esas frases que hemos dicho al principio y que no se repliquen, que veamos el dolor e intentemos estar cerca, no hace falta más, no hace falta decir grandes frases ni grandes palabras, sino simplemente una cercanía, un coger de la mano y un acompañar es suficiente. Pues Nereida Barricarte, psicóloga perinatal, eskerrik asko, María González, presidenta de la Asociación Escuchic. Gracias, Isabel.